lo dijo en la primera hora. 8:13 en la mañana, seguimos. A ver, pongamos el muñequito acá. Ahí está el muñequito. Muy bien. A primera hora por Sonorama, la gran señal nacional. Estamos entrando a la última hora de noticias con nuestras dos últimas entrevistas correspondientes a la jornada del día de hoy. Escuchamos en la primera parte la postura de Leonidas Issa, luego la posición de Carlos Loaiza, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, sobre las afectaciones para el sector productivo, para el sector comercial, de lo que significaron estos 18 días de paralización. Pero hay un sector que tal vez fue el todavía mucho más afectado, que es el sector petrolero. Hay reportes de bloqueos en la Amazonía. De hecho, 2 provincias, Sucumbíos y Orellana, todavía se encuentran en estado de excepción, más allá de que el presidente Lasso el día viernes dejó sin efecto el toque de queda, pero está en estado de excepción para proteger el sector petrolero. Hubo cierre de la producción y me explicaban a mí los especialistas, no se trata de simplemente abrir la llave y ya, es todo un proceso medio complicado. ¿Cuál ha sido el efecto justamente de estos 18 días en el sector petrolero? Diego Díaz nos acompaña en esta mañana. Él es economista, especialista en materia petrolera, con 30 años de trayectoria profesional y además ha sido gerente de NAP de Chile. Está aquí visitando nuestra mesa de trabajo. Diego, bienvenido, ¿cómo está usted? Buen día. Muchísimas gracias, Fabricio, por la invitación, Berkis, y a la audiencia de Sonorama. Gracias a usted. Hablemos un poquito sobre las afectaciones. ¿Realmente es tanto así, tan grave ha sido la afectación en el sector petrolero, Diego? Definitivamente, Fabricio, creo que tenemos que poner en contexto la importancia del sector petrolero. El sector petrolero representa el 30% del presupuesto general del Estado. Tuvimos un tremendo preámbulo estas 2 horas, una hora anterior con las entrevistas al señor Issa y a Carlos Loaiza, donde justamente se devela la necesidad de recursos por parte del Estado para satisfacer esas necesidades de la sociedad. Entonces, ese 30% del presupuesto general del Estado, que representa los ingresos petroleros, es igual al presupuesto de salud y educación e inclusión social. Esa es la magnitud de lo que estamos hablando aquí, vamos a hablar durante estos minutos. Las pérdidas del paro fueron 18 días efectivamente, pero gracias a la gestión operativa de Petroecuador y de las empresas privadas a través del almacenamiento, ya que no podían transportar, comienzan a almacenar, a hacerse de stock, hasta que ya los tanques no dan de almacenamiento. En realidad fueron entre 11 y 12 días que se produjo o que se perdió el 60% de la producción de petróleo diaria. Esos 11 días por 300.000 barriles que más o menos se perdieron, en lugar de producir los 490.000 barriles día, se produjo 300.000 barriles día por $95, justamente hecho el cálculo, son 297 millones de dólares. 297. Esos son los 300. Eso es lo que se perdió. Eso es lo que se perdió, que son los 300 millones a los que hace alusión el ministro de la Producción, combinado con los 700 millones del sector productivo. Ahí están los 1.000 millones y que también hacía alusión Carlos Loaiza, que equivale al desembolso del Fondo Monetario Internacional. Pero justamente mencionaba usted, Fabricio, que no es tan fácil como que entraron estas gentes encapuchadas a los campos a decir apaguen los pozos, apaguen la generación, como efectivamente fue. Y no es cuestión de luego prender el switch y que la producción vuelva a los niveles anteriores. Primero se requieren recursos, torres de reacondicionamiento que entran a reactivar esos pozos. Y muchos de esos pozos productivamente no vuelven al mismo nivel. Es decir, un pozo que producía 600 barriles, muy probablemente luego de invertir, ya no va a producir esos 600 barriles. Así es que efectivamente el golpe no es solamente económico, sino también la pérdida de esos recursos para justamente hacer labor social. Aquí yo quisiera hacer una breve pausa en este análisis para ampliarlo un poco más, porque siento que nos centramos mucho, evidentemente, y por la coyuntura, en el impacto del paro nacional en cuanto a la producción petrolera, pero ¿qué ha venido pasando en general en este primer semestre del año en cuanto a este tema en el país? Sí, y tal vez, Berkis, gracias por la pregunta, no solamente estos 6 meses, sino este año de gobierno. Y lastimosamente lo que ha ocurrido es que la producción ha venido
declinando. En lugar de plasmar ese anhelo presidencial expresado desde la campaña de tener una visión, ¿no es cierto?, de llegar al 1.000.000 de barriles, lejos de encaminarnos en esa dirección, la producción se ha mantenido flat. Normalmente la producción petrolera declina, porque el petróleo se va acabando, me imagino. Es un globo que se va desinflando, ¿no es cierto? Pero eso es normal, digo, eso es normal. En la vida de un pozo petrolero. Absolutamente normal, y hay que hacer inversiones para mantener la producción, y inversiones mucho más sustanciales para incrementar la producción. Entonces, haciendo alusión a la pregunta, lastimosamente no se ha conseguido ese objetivo presidencial de incrementar la producción. Pero era un objetivo, digamos, dentro de nuestro país, con la realidad petrolera del país. Este objetivo de 1.000.000 de barriles, ¿si era alcanzable o era extremadamente ambicioso e irreal? Ambicioso sí, inalcanzable depende de los tiempos. Creo que un periodo presidencial es muy poco para llegar a eso, pero yo creo que es alcanzable en el tiempo. Y lo que este gobierno bien podría hacer es dejar sentadas las bases con una producción bordeando los 800.000 barriles, pero ya con la inversión encaminada para que esa producción eventualmente llegue a ese 1.000.000 de barriles. ¿Qué implica esa producción, esa inversión en términos generales? Implica muchas cosas. Y lo primero es generar confianza. Lo decía Carlos Valls hace un momento, se requiere confianza para que los inversionistas arriesguen su dinero y vengan al país. Y me preguntarán, ¿será que todavía después del paro hay inversionistas que están dispuestos a invertir en el país? Gracias a Dios sí hay. Sí, sí hay. He conversado con algunos gerentes de petroleras en estos últimos días de coyuntura y están ávidos de seguir incrementando la inversión en el sector petrolero. O sea, el paro no desestimuló las potenciales inversiones extranjeras en el sector petrolero. Las potenciales inversiones extranjeras habrá que analizar caso a caso y no tengo esa información. Evidentemente las malas noticias de inestabilidad no son obviamente un aliciente para la inversión extranjera, pero los inversionistas que hoy están aquí, las empresas que hoy están aquí, que contribuyen con esos casi 100.000 barriles de petróleo al día, que son las empresas privadas que tienen negocios con el Ministerio de Energía, están no solamente dispuestas, sino ávidas, y el gobierno debería, en lugar de que las empresas vayan al gobierno a ofrecer inversiones, el gobierno debería exigir a las empresas que inviertan y que incrementen la producción. Con ello son contratos existentes a los cuales hay que renegociarlos y que no se va a ampliar ni siquiera la frontera petrolera porque son ya de bloques existentes. Tampoco va a haber efectos ambientales porque son en bloques ambientales. Tampoco va a tener un efecto de afectación social. Así es que la primera prioridad, siendo que hay que hacer cosas en paralelo como licitaciones de nuevos bloques, etcétera, pero con lo que hoy tenemos aquí existe la posibilidad de incrementar rápidamente la producción. ¿Y de qué depende eso? Con lo que hoy tenemos, dice usted, ¿de qué depende? Depende no solamente de la voluntad del presidente, que creo que todos la hemos escuchado, depende de la efectividad de las instituciones del Estado, especialmente del Ministerio de Energía y de Petroecuador, que ahora coordinan acciones para poder lograr que esas renegociaciones se den. Hay que sentar ¿renegociación de qué? ¿De los contratos con las petroleras? Correcto. ¿Del Estado con las petroleras? ¿A qué se refiere usted exactamente? Renegociar un contrato implica, digamos, es un espectro amplio. Uno, como inversionista, dice, aquí están cientos de millones de dólares. Le doy la cifra, más o menos de estas 5 petroleras que he conversado, la inversión supera los 1.000 millones de dólares. De esas magnitudes estamos hablando. Y eso se reflejará en unos 3 billones de dólares de beneficio para el Estado. En flujo de caja neto. Así es que estamos hablando de cosas importantes. El dinero que requiere este país para subsanar la inequidad, ese malestar que hemos visto durante las manifestaciones. Así es que, ¿qué se requiere? Sentarse a la mesa de negociación. No basta con el discurso, con la intención, sino sentarnos a trabajar. ¿Sí? No pasar de la intención a la acción. Pero cuando usted dice renegociación, ¿se refiere a renegociar los contratos, los términos de los contratos,
a cambiar la modalidad de los contratos? Porque entiendo que desde el gobierno del expresidente Correa se cambió, por ejemplo, los contratos de participación a prestación de servicios, y luego en la administración de Moreno empezamos a volver a los contratos de participación. O sea, ¿es eso o qué? Efectivamente, Fabricio, usted ha mencionado varias de las vías de renegociar. Una forma es migrar de modalidad contractual, que es una forma. Esa es una manera. Sí, de servicios que hoy es a través de una tarifa a participación. Es importante y es un vehículo necesario además para incentivar la inversión. Eso permite que las empresas petroleras arriesguen más con esa modalidad. Pero esto tiene que ser voluntario. Unas querrán migrar, otras necesitan indefectiblemente ampliar sus plazos de los contratos. Hay contratos que están a punto de vencerse, pero que pudieran invertirse si los plazos serían mayores, porque yo no puedo recuperar una inversión en meses o en un par de años. Necesito un horizonte de inversión más largo. O sea, amplía los plazos, dice usted. Ampliar los plazos es fundamental, y no solamente de aquellos que están por vencer, sino de aquellos que vencerán en 10 años, ampliarlos a 15 años. ¿Para qué? Para tener la inversión hoy y la producción mañana, en el corto plazo. Entonces son plazos, son incrementos de tarifa y son cambios de modalidades contractuales. Ahí estoy en general hablando de los 3 elementos principales que compondría una renegociación contractual. Correcto. Ahora, todo esto con el objetivo de cumplir una meta, si se quiere, el incremento de la producción. Vamos más allá respecto de los recursos, porque finalmente al ciudadano lo que le interesa es que esos recursos se inviertan en áreas esenciales como salud, educación y demás en el país, que es lo que ahora mismo se cuestiona. Correcto. No, mire, acabo de estar en una feria minera en Toronto donde habían decenas de miles de asistentes, y uno de ellos decía: la industria extractiva debe dejar de llamarse industria extractiva, es realmente una industria de desarrollo. Porque lo que pasa es que la palabra extractiva es mala palabra. Definitivamente, pero ahí viene justamente lo que menciona Merkis, es el uso de los recursos. El sector petrolero con buenos estándares, con estándares internacionales, tanto ambientales como sociales, no tiene por qué generar impactos negativos. Esos estigmas tenemos que sacarnos de la cabeza, porque he sido gerente petrolera, he estado en operaciones de petroleros, de otros bloques petroleros, y usted entra y yo solía entrar al talado de perforación y decía: así quiero ver al talado de perforación, como un hospital. No había una gota de aceite en ningún lado. Había zonas de reciclaje en todo lado, el ruido estaba contenido, es decir, con los estándares adecuados se puede tener una industria petrolera, una industria minera sin afectación, y que esos recursos sean adecuadamente canalizados para eliminar o ir cerrando la brecha de inequidad. Si en este país nadie quiere que nos regalen las cosas, lo que queremos es trabajar. Queremos trabajar para poder dar oportunidades a nuestros hijos de una buena educación. Y ahí tiene que estar el gobierno. Entonces, bueno, hay 90 días, ¿no es cierto? Y hemos escuchado en las entrevistas anteriores, tenemos 90 días para que el gobierno establezca programas medibles, concretos, que lleguen realmente, que ese excedente de los ingresos petroleros, porque obviamente con el petróleo hoy, el WTI bordeando los $115, evidentemente hay un excedente en los ingresos petroleros con relación a lo que se tenía pensado en el presupuesto. Entonces, es justo que parte de eso vaya a los sectores que más necesitan para ir aplanando un poco las diferencias que tenemos en el Ecuador. No solo que creo que es necesario, es indispensable, es urgente. Entonces, pero se ve una voluntad en ese sentido, es la pregunta. Yo creo que ahora ya no es un tema de voluntad, es un tema de supervivencia. Si queremos tener un país en paz, si queremos seguir gozando de este país que es bendecido. Mire, el paro, tuvimos una crisis hace 3 días, mencionaba, 3 días de paz tenemos. Y mire a su alrededor, supongo que el fin de semana tuvieron la oportunidad de salir a los mercados. Está todo normalizado. Este país es tan rico que así es de resiliente, su capacidad de recuperación es tan grande, y sí, falta la voluntad política y un observatorio ciudadano que exija que las autoridades hagan lo que tengan que hacer. En este caso que nos compete ahora, que se sienten a renegociar con las empresas petroleras para
atraer más inversiones y subir la producción. Eso le iba a preguntar, los términos de esa renegociación. Tenemos, usted que es el conocedor de la materia, ¿tenemos en el horizonte o sabemos cuántos contratos deberían ser renegociados? ¿Cuántos, por ejemplo, están a punto de terminarse y podrían ser materia de estos diálogos para ampliar, obviamente, su vigencia? Yo creo que esto se vuelve todavía más complejo luego de esta paralización y los efectos económicos que usted ha citado, Diego. Definitivamente, Fabricio. Existen varios contratos que están a punto de fenecer en el corto y mediano plazo. Existe un contrato de Petrolia que vence en diciembre de 2025. Existe otro contrato de la empresa Andes que vence, diciembre del 2022. Y de Andes, empresa china, que vence en el 2025. Esos contratos tienen... O sea, el de 2022 es ya en 5 meses, 6 meses. Es en 5 meses, entonces yo... ¿Y el otro, 2025? El otro, 2025. El de Andes, ya. Y las otras empresas tal vez no quieren necesariamente ampliación de plazos, pero sí renegociación de tarifas, migración de contratos, pero que finalmente se traducen en inversiones. Pero este contrato del 2022, si no se llega a renegociar, se pierde la inversión. Esos costos de producción va a tener que asumirlos Petroecuador. Petroecuador va a tener que redireccionar sus recursos a campos no tan productivos como los que sí tiene en su cartera y tendrá que invertir en un campo maduro como es el bloque de Petrolia. A ver, para entender ese que usted está señalando, si se termina el contrato en diciembre de 2022 y no se renegocia, ese campo pasaría a manos del Estado a través de Petroecuador. Así tendría que ser. Exactamente. Y Petroecuador tendría que poner su infraestructura para producir en ese campo. Y estar en las condiciones, es la pregunta. Poner recursos para mantener, como decíamos, que es tan difícil. Ese campo es un productor de agua. Tiene un corte de agua altísimo, produce muchísima más agua que petróleo. Así es que el costo de producción de ese campo es muy alto, es un campo maduro. Y ahí es donde hay un ofrecimiento de inversión que ya cuenta con la anuencia del Ministerio de Energía de que se acepte ese cambio del socio, porque el vehículo operador son los mismos compañeros que yo conozco desde hace 20 años en el sector que están en esta empresa y que de hecho me han comentado la expectativa que tienen y están motivados por esos 200 millones de inversión que van a venir para seguir produciendo, seguir perforando y seguir incrementando la producción. O sea, esa inversión no va a venir si es que no les renegocien el contrato, pues ¿sí o no? O sea, no creo que venga una inversión por 5 meses, sabiendo que ya se acaba el contrato. Lo que hoy hay es un compromiso de inversión si es que se amplía ese contrato. Si es que no se amplía, no viene esa inversión, simplemente. Y ese es el caso de una de las empresas. Las otras empresas igual. La inversión de lo que he conversado, sumando y restando, supera, como les decía, $1 billón. Ese es el interés de estas 5 empresas que hoy están aquí en el país. Que me dice que está por vencer es de Petrolia, me dijo, ¿no? Petrolia, que la antigua exacto. Uno de nuestros oyentes me dice, son los nuevos dueños de Repsol. Yo no sabía ese detalle, Diego. Así es. O sea, Petrolia es ahora la que tiene la que tiene Repsol, lo que era antes Repsol. Donde decía Repsol, ahora dice Petrolia. Pero el operador sigue siendo la entidad, porque ¿qué es un operador? Un operador no es una entelequia. Un operador somos personas, somos gente con competencias en geología, en mantenimiento, en recursos humanos, en nuevos negocios. Esa gente sigue ahí. No se ha despedido a nadie de lo que conozco, he conversado con ellos y como les digo, ese operador ha sido exitoso, tiene 27 años de experiencia en el Ecuador y hoy trae experiencia nueva de gente que ha operado en Colombia, gente que fue parte de el incremento de la producción en Colombia para pasar de 500,000 a 1 millón de barriles. De ahí sale el 1 millón de barriles, de replicar la historia de éxito que tuvo Colombia. Es decir, de que es factible, ya se lo hizo en Colombia, en un país que tiene menos reservas que el Ecuador. ¿Qué se necesita? Atraer inversiones. Yo le pregunto, esta posibilidad que usted nos acaba de explicar, que en 5 o 6 meses vence ese contrato, si es que no hay una renegociación o ampliación de plazos, el pozo o el campo pasaría a manos, obviamente, del Estado a través de Petroecuador. ¿Hay antecedentes de otros casos que haya ocurrido esto, que venció el contrato y pasaron a manos del Estado los campos? Son la minoría. La mayoría de casos, las empresas piden ampliación
y el Estado les otorga. Porque al Estado le conviene, me imagino. Porque evidentemente si ya está por acabarse un contrato es porque ya la empresa petrolera extrajo el petróleo fácil. Ahora lo que hay que extraer es el petróleo difícil, el petróleo más costoso por barril. Así es que no es conveniencia del Estado hacerse de un campo maduro, teniendo campos productivos, las joyas de la corona, que bueno... ¿Qué es el Campo Sacha? ¿Sigue siendo la joya de la corona del Campo Sacha o no? Claro, por la productividad, es por las condiciones del yacimiento, ¿no es cierto? Los costos operativos que son bajos justamente por el corte de agua, por las facilidades existentes y fundamentalmente por la geología, ¿no? Así es que, sí, evidentemente lo que tenemos es que entender que el Estado, tenemos que ser súper pragmáticos, tenemos que dejarnos de dogmatismos y es preferible siempre, para poner un ejemplo, el 70% del 100% que el 90% de cero. ¿A qué voy con eso? Cuando uno renegocia un contrato, lo que hace es ampliar el pastel a repartirse. Y ese pedazo incremental el Estado se lleva siempre más del 70%. Entonces, creo que les hago la pregunta, ¿es un buen negocio? Vean, a ver, pongamos, usted pone la plata y yo me llevo el 70%. ¿Me parece un buen negocio? Yo tengo una chacra, le digo, vea, usted ponga la plata, pero usted me da el 70%. Ese es el petróleo. Usted me da la plata, tome el campo petrolero, pero me da a mí el 70%. Ese es el negocio petrolero. Es un muy buen negocio para el Estado. Acá me piden que le pregunte a nuestro invitado, gracias por esta inquietud. Me dicen, ¿es tan buen negocio para el Estado para que sea factible explotarlo? Es una forma tan complicada logística y ambientalmente, y se refieren al ITT. Me preguntan acá esto. Bueno, el ITT, evidentemente todos sabemos que está rodeado del parque Yasuní. Existe una zona de amortiguamiento donde se permite hacer explotación petrolera. En el parque per se no se puede hacer. Y justamente esta empresa también, y Petroecuador, han dicho, pero si es que el bloque 16 está junto al ITT y al bloque 31, ¿por qué no usar estas facilidades de Petrolia para sacar el crudo del ITT y reducir así el impacto ambiental, la huella ambiental? Entonces, hasta por eso es conveniente que se extienda ese contrato para que esta nueva empresa o nuevos capitales que vienen a esa empresa puedan ayudar a través de convenios con Petroecuador a procesar el petróleo que sale desde el ITT. ¿Para qué? Para que no tengan que hacer otras facilidades, otras vías, sino usar las facilidades ya existentes del bloque 16. ¿Usted ha visto señales del gobierno para, por ejemplo, apuntalar una renegociación con las empresas petroleras? Usted nos ha comentado un caso específico que está a la vuelta de la esquina, su vencimiento. Nos ha hablado de otro para 2025, pero ¿usted ha visto señales del gobierno en ese sentido? Lo que he visto y escuchado desde el presidente, las mejores intenciones de hacerlo, pero lo que también conversando y lo que viví es que no existe la concreción, la ejecutividad, el sentarnos, pasar del protocolo al trabajo. Hay que sentarse inmediatamente, conformar mesas de negociaciones con cronogramas, con compromisos para poder hasta antes de fin de año tener asegurados estos 1.000 millones de inversión. Pero entonces la negociación tiene que ser ya, ahorita. Ayer. Ya estamos tarde. Mire, Fabricio, ¿Cuánto tiempo tardan las negociaciones o renegociaciones en su experiencia? Le pregunto. Yo he negociado o he sido parte de alrededor de 15 negociaciones con el Estado. Y las negociaciones, dependiendo de esa ejecutividad, de ese liderazgo que tiene que existir, me ha tomado entre 2 meses y 3 años. Así es que... Esto no es de un día ni una semana. Pero puede ser 2 meses. Si es que hay la voluntad, puede ser 2 meses. Y tienen que trabajar en paralelo con estas empresas. Sí se puede hasta diciembre si hay la voluntad política y el liderazgo mire, un tema hablando de esto. Y de la pregunta de Bracy. De Belkis. Tengo una amiga que se llama Bracy, me confundo, se debe estar riendo. No parece Bracy, pero es Belkis. Se me fue la idea por el tema. Bueno, le decía que la mejor política social
es una buena política petrolera. Eso lo escuché yo de altísimos funcionarios del Estado. Así es que efectivamente se requiere que haya esa efectividad en la renegociación de los contratos. No tenemos opción. Correcto. Diego, ¿qué opinión le merece la derogatoria del decreto 95 que justamente hace referencia a la ampliación de la frontera extractiva minera petrolera? El decreto 95 es más específico con relación al tema petrolero y por eso no quise entrar en la polémica de la ampliación de la frontera petrolera, que podrá ser motivo de otra invitación, pero por eso traje a colación que independientemente de que haya o no ese decreto 95, estos contratos existentes son factibles de ser renegociados y por ende incrementar la producción a través de ese mecanismo. De que tenemos que en paralelo y el Ministerio trabajar en licitaciones y en búsqueda de otras inversiones de nuevos actores también. Eso efectivamente es indispensable. Pero el decreto 95 lo que reflejaba era la intención, la visión que tenía el presidente de justamente replicar la historia de éxito de Colombia. No creo que impida hacerlo. Habrá que, justamente ahora que se hablaba de que tienen que haber más interlocutores, el sector indígena, por ejemplo, tiene que entender que si no incrementamos la producción, yo no sé de dónde vamos a sacar esos recursos excedentarios para que justamente haya más escuelas, mejor calidad de educación, mejores centros de salud, medicinas en los hospitales y que por ende contribuyamos a esa reducción de la inequidad que hoy existe. Oye, y con esto cierro, porque también un amigo que además es abogado me escribe, dice, y digamos, debe haber cierto temor en funcionarios o servidores públicos en apuntalar renegociaciones tomando en cuenta, digamos, antecedentes, ¿no? Contraloría o qué sé yo. ¿Cómo le ve usted? En esas 15 negociaciones en las cuales participé con el Estado, lo importante es asegurar que las negociaciones estén blindadas desde el punto de vista técnico, económico y legal, que cumplan con los mejores estándares. Por ejemplo, hablando de, y Fabricio, le escuchaba antes de las 7 de la mañana. A escuchar el humilde comentario. Por supuesto. Bueno. Estas negociaciones, por ejemplo, deberían contemplar la eliminación de mecheros, por ejemplo. Entonces, que parte de estas inversiones supongan el uso del gas que viene asociado al petróleo y que no se lo tenga que quemar por las teas, ¿no es cierto? Esas famosas teas, no. Sino que sea marginal lo que se queme. Pero es aún eso marginal que sea quemado y eliminado. Existe la tecnología para hacerlo. Entonces, aprovechemos también estas negociaciones, incluso para eliminar las teas, por ejemplo, la quema de gas. Entonces, es decir, tiene que haber competencias, expertise para negociar adecuadamente y exigir a las empresas, sí, que inviertan, pero que sea inversión de calidad. Calidad social, calidad ambiental, calidad técnica. Correcto. Oiga, y solamente para cerrar, porque leo un comentario de uno de nuestros oyentes internautas que dice, le voy a leer tal cual: los pozos petroleros, si vuelves al Estado, producen agua, si hacen empresas privadas, producen petróleo. ¿Cómo es eso? ¿Ah? ¿Qué le responde usted al oyente? Perdón, de nuevo. Dice, los pozos petroleros, si vuelven al Estado, producen agua, pero si los producen las petroleras privadas, siguen produciendo petróleo. ¿Cómo es esto? Nos pregunta. Bueno, es justamente lo que le mencionaba, ¿no es cierto? Si es que este campo maduro pasa al Estado, la pregunta es eso eficiente? ¿Es eficiente que Petroecuador, de los escasos recursos que tiene, redireccione esos recursos a producir un campo con un altísimo corte de agua, con un alto costo de producción por barril? No creo que es la decisión más lógica. Las facilidades se van a ir deteriorando y si la intención es licitar, va a pasar 2-3 años en el proceso de licitación, mientras tanto la producción va a ir cayendo. Correcto. Y las facilidades se van a ir deteriorando. Le entiendo claramente el punto. Diego, gracias por el tiempo, muy amable, muy gentil. Con gusto, muchas gracias a la audiencia. A nuestro invitado del día de hoy, Diego Díaz, quien es consultor en materia petrolera, hablando justamente sobre las pérdidas que nos provocó el paro en materia petrolera y el horizonte que se viene. Primera plana, todas las noticias, todas las voces.